Hola amigas y amigos, bueno, ¿y cuál es tu costumbre? Bueno, la nuestra es seguirles conectando con algunas personas que tienen un vínculo con el país y nos van narrando historias. Estas historias que todavía nos hacen sentir que aún hay esperanza. Así que hoy estamos con Silvia Majo, ella es actriz, es docente, y una de las cosas que quiero resaltar por ahora, por la coyuntura, es que has trabajado en Raíz preparando a los actores. Sí, sí, tuve la oportunidad. Yo estaba en Puno. ¿Ya? Estaba preparando a los actores de la película Los Indomables y luego hubo una oportunidad para ir a Cusco a preparar a los actores de Raíz y fui. Hice un alto allí, me escapé un rato y me fui a Raíz. Claro, ¿y cómo ha sido esta conexión? Bueno, toda la película es una película de Franco García Becerra y se desarrolla en Ocongate, ¿no? Ocongate es una zona que pertenece a la provincia de Quispicanchi, en el Cusco, y tú decías justamente en el avant-premier que había una conexión tuya con Quispicanchi. Sí, y por eso también fue que hice un alto en Puno con los actores de Indomables, porque mi padre es de Quispicanchis. Entonces, ¿cómo no ir? Dime, ¿cómo no ir allá? Varias veces he ido a Cusco con mi familia, ¿no? Muchas veces porque mi familia es de Cusco. Mi primer apellido es Ichiyumpa, que es un apellido quechua, así. El segundo es Majo, solo que yo uso mi nombre artístico con el apellido de mi mamá, porque ella siempre nos inculcaba el arte. Entonces, bueno, entonces dijeron que Quispicanchis y a mí me saltó el corazón. Yo dije, no, yo sí voy, ¿no? Así que fui a Cusco y trabajé con la comunidad ahí, frente al Ocongate, a los nevados. A la Ozangate, ¿no? El Ozangate es hermoso. Claro. Es hermoso. No, y además pues tiene todo un tema ritual, un tema de energía. Así es. Al primer apu que le piden en los momentos que hay que ofrendar a la tierra, etcétera, es Claro. el Ozangate, definitivamente. El Ozangate, y ahí suben, pues, ¿no? Creo que es... Y esta comunidad, ¿qué te impactó en todo caso, esta comunidad, esta gente? Tú decías que es gente con mucho talento. Muchísimo talento, de verdad. Digamos que fui los primeros días y siempre es muy importante los primeros días porque ellos no son actores, ¿no? Entonces hay que tener una gran conexión con ellos desde el primer momento, porque si en el primer momento no se da esa conexión, esa empatía, pues muchos iban a decir, no quiero participar de la película, ¿no? Entonces era realmente una enorme responsabilidad trabajar con ellos desde el inicio. Eran muchos. Al comienzo eran como 10, después creo que habrán llegado como 20 más, 30, eran muchos. Y de todas las edades, niñitos, mujeres jovencitas, adultas, hombres también de diferentes edades. Y todo fue en un salón, Y bueno, allí empezamos a trabajar con ellos y la verdad que parecía que ellos ya habían tenido muchos talleres. ¿Ah, sí? Sí, porque tenían mucha energía. Y además sabían moderar su energía también. Pero a mí lo que me gustó bastante era el comportamiento de las mujeres. Tenían mucho carácter, eran muy bravas y muchas eran líderes también. Habían líderes. Y también recuerdo que me contaban que algunos eran ronderos. Sí, eso vi esa fuerza que tenían ellos. Y hablaban el quechua. Todas hablaban el quechua. Y habían unas que eran bilingües y otras que no hablaban español. Y eran mujeres adultas, digamos de 50 años, así, no hablaban el español. Hablaban solo el quechua. Claro, y eso es interesante, ¿no? O sea, la mirada y el origen desde la propia lengua originaria, ¿no? Sí. O sea, qué importante es comunicarte en quechua, ¿no? En quechua, sí. Y ellas, lo más bonito y que lo he visto en Raíz y también lo vi en Los Indomables, que cuando ellos actuaban con su idioma original, los bilingües, ¿no? Por ejemplo, en Los Indomables el aymara, cuando hacíamos ensayos, o aquí en Raíz el quechua,
era como que le salía desde las entrañas, le salía la energía y lo decían de otra manera. Entonces yo decía, no, las arengas en quechua, tiene que ser así, en su idioma, porque era otra cosa, era otra energía. Y esa energía pues la traspasaba. Y eso es bien importante en nuestras historias, ¿no? En las historias que se están contando a lo largo de los años, que parten mucho desde el origen, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo te comprometes tú en tu labor ya de actriz con este tipo de historias? Por ejemplo, yo he visto el cortometraje de Ovejas y Lobos y me parece, o sea, brutal tu actuación, ¿no? Entonces, ¿cómo conectamos contigo en esos minutos de película y cómo nos damos cuenta de lo que podemos hacer si hablamos como nosotros solemos hablar, ¿no? Claro, porque realmente nuestro origen es quechua. O sea, yo creo que de todos nosotros, ¿no? Por nuestros antepasados, si hacemos una estadística de nuestros padres, ninguno va a ser puramente limeño, nunca. Todos, el abuelo es de un lado, el abuelo de otro lado, y así si hacemos una escala generacional, venimos nosotros de los quechuas o de los aymara o de la selva. Entonces es imposible que seamos limeños los que hemos nacido aquí. Yo, por ejemplo, no me considero limeña, ¿no? Porque siempre he crecido con las historias de mi mamá, de mi papá, del Cusco y del norte, que es de mi mamá. De todos mis abuelos de parte de mi mamá, toda la familia Majo, son de Trujillo, son del norte. Y todo lo de mi papá es del Cusco. Y también tengo historias de mi mamá del Cusco porque ella creció allí. Estuvo hasta los 17 años, que después abandonó su hogar y se vino a Lima con mi abuela. Has participado en muchas películas, sí, en muchísimas películas. Sí. Por ejemplo, ¿cuál ha sido un papel más difícil? Ay, Tal sí. vez el de Reinaldo Cutipa. Sí, eso te iba a ¿no? decir, sí. Qué difícil ese personaje, Dios mío. Muy tóxico. Sí. ¿Dónde has estado? ¡Eso es lo que tú crees! Reinaldo no necesita a nadie. Me tiene a mí. Pero mira, yo manejo mis técnicas. Ya. Entonces, yo no me involucro, digamos, no salgo con traumas de un personaje, porque sé separar muy bien el personaje de mi vida personal. Ya. Y eso lo manejo pues a través de una técnica, ¿no? Pero muy difícil la preparación, ¿no? Ha sido difícil, no es fácil actuar, y sobre todo en ese papel tan complejo que tenía varias aristas, porque un personaje es unidimensional, cuando es mala, mala, o cuando es buena, buena, Claro. en algunas telenovelas, ¿no? Pero no, pues todos tenemos de todo. Y es una madre que ama a su hijo, de verdad ama a su hijo, pero también es una tóxica, Claro. es una tóxica total, y también es mala, ¿no? Porque ella cree que en ese amor enfermizo que le tiene al hijo, pues lo va a proteger de todo mal, y lo trata de amarrar a su lado y que nadie lo mire, que nadie lo sienta, que nadie le hable. Pero ese es su amor enfermizo, pero también es una falta de amor a la vez, porque uno cuando ama al hijo pues hay que darle libertad para que vuele. Exacto. ¿no? Pero, o sea, eso es lo difícil, ¿no? Un personaje complejo que tiene el amor, quizás lo odia también porque ella ha perdido un hijo antes, no quiere verlo feliz con otros, pero sí quiere verlo feliz con uno, o sea, son muchas cosas. Y trabajar eso, pues no, había que prepararse. Ya, pero ¿cómo te preparas para eso? Ya. Mira, primero que yo me murió por ese personaje. No, pero es que a mí me pasan cosas locas, Sonali. De verdad, siempre en cada personaje me pasan cosas raras. Justo, yo no escribo, pero me dio por escribir algo, una historia sobre una madre tóxica, justo. Porque yo decía, claro, siempre nos ven a las madres que somos buenas, sacrificadas por los hijos. ¿Y qué tal una madre tóxica que con un hijo más o menos de 20 y tantos? Y diablos, me entero de este personaje y dice, no puede ser, justo es lo que yo quiero. Hablé con el director y obviamente el director me dijo, no, solamente
vamos a trabajar por cuestiones económicas y también por dar visibilidad al trabajo de la región puneña, solamente con la región. Y yo, pero yo voy, le dije, hago un casting. No. Bueno, igual te mando mi reel, o sea, ya no sabía qué hacer. Y bueno, y veía que estaba un letrero allí que decía casting. Yo, diablo, ¿qué hago? Otra vez le escribí y así estaba de espesa. Pero bueno, al final me llamó, eso fue desde enero, ¿no? En marzo, y me dijo, Silvia, si queremos trabajar contigo, o sea, ella sin casting, sin nada, ya, porque le habían recomendado, no, ese personaje, dáselo a Silvia Majo, ella lo hace, y creo que fue más de una persona. Entonces, ya, pues yo estaba feliz. Y fui y le dije, ¿puedo ir de una vez? Porque me dijo, vamos a grabar en julio. Yo, ¿puedo ir de una vez para prepararme? Porque si va a ser juliaqueña, pues yo tengo que convertirme en una juliaqueña. Y así me fui. Ya. Desde antes, a prepararme, y también le propuse hacer el taller para los actores. Ajá. Así que ya pues hice el taller, hice de coach y también paralelamente ensayaba allá mismo con el actor y la actriz, ¿no? Con Jesús Luque y Danitza, y que hace de la novia de Exacto. Ajá. Y así. Pero, por ejemplo, cuando tú dices, tenía que convertirme en una juliaqueña, ¿cómo te conviertes en una juliaqueña? Por ejemplo, ¿qué se hace? Primero observé, caminábamos mucho con el director. Me enseñaba las calles de Juliaca, cómo eran. Hay otra forma de caminar, porque hay subidas también, ¿no? Hay subidas. Entonces uno no puede caminar derecho, no tiene que inclinarse para caminar, ¿no? Luego observaba a mi personaje de Matilde, era una mujer comerciante, ¿no? Tenía una tienda de abarrotes. Entonces observé mucho a ellas, como son súper rápidas y súper dinámicas y súper negociantes también. Y son serias, ¿saben? Su negocio son serias. En las fiestas son súper alegres. Y también su forma de vestir. Entonces yo me compré ropa como ellas, mis polleras, trenza, mi sombrero y un mandil con bolsillos para guardar la plata. Entonces me compré todo eso. Y así empecé a andar. Toda mi preparación tenía yo esa ropa. Y porque es otra cosa, el peso de la ropa también te da otra manera de caminar. Ya, ese es uno en la parte física, pero en la parte psicológica, todo, para mí es los ensayos. Ahí yo construyo un personaje. Yo manejo una técnica que es la técnica del maestro Jorge Inés, porque estoy en una escuela de España. Y es la técnica TIGE, que le decimos, técnica de interpretación actoral de Jorge Inés. La TIGE le hemos abreviado. Entonces yo practico esa técnica. Y eso consiste en ensayar mucho. Son varias fases que tiene esa técnica en las que lo practicaba sobre todo con Jesús Luque, con él. Y él confió mucho en mí. Le dije, mira, vamos, yo sé que tú vienes de una película de Banco Cápac, donde te fue muy bien, pero por favor confía en mí. Y él confió y se entregó todo. Por eso digo siempre, trabajar con él ha sido maravilloso, porque un personaje no lo construye una sola. Por supuesto. De ninguna manera, sí. Lo construye con su compañero. Y él ha sido un gran compañero. Entonces los dos hemos construido nuestros personajes así a través de esta técnica, de los ensayos, pero ensayando horas. Recuerdo los sábados, o sea, todo el coach ha sido de lunes a domingo, sin descanso. Desde las 3 hasta las 7 de la noche, así. Y en eso, algunos eran coach, algunos eran ensayos, y aparte los sábados, de 9 a 3, de 9 a 4, ensayábamos de largo con Jesús, terminábamos un desastre, terminábamos riendo de toda la locura y también llorando, abrazándonos y otra vez hay que seguir y así, hasta que terminábamos, cuando ya teníamos una propuesta, y le enseñábamos al director, ¿no? Y el director decía, ya, bien, Óscar González nos ha dado libertad. Eso es lo mejor del mundo que puede dar un director de cine, darnos libertad. Entonces, él confiaba mucho en nuestro trabajo. Él se quedaba fuera incluso. Nos dejaba bloquearnos a los dos. Y cuando ya teníamos la propuesta, le decíamos, ya, Óscar, a ver, mira,
Y sobre eso ya Oscar nos dirigía, sobre esa propuesta que le presentábamos, él nos dirigía, ¿no? Ya, mira, pero hay que poner más énfasis aquí, o sea, ya su mano de director que lo ve de otra manera, claro, ¿no? Que ve de acuerdo a cómo ha ido creando pues, la historia, ¿no? Sí, exacto. Y entonces, por eso creo que la película salió muy bien, ¿no? ¿Y siempre es así? ¿O has tenido alguna dificultad en alguna otra película? ¿O has tenido que usar otro tipo de método, otra forma para concretar tu personaje? Sí, claro. Antes de conocer la técnica sí he trabajado de otra manera, pero también ensayando en mi casa. Ay, yo no puedo ir con las manos vacías, digamos. Ah, sí. No puedo ir presentar algo sin llegar. ¿Qué hago? No, no, no. Yo pienso que nuestra responsabilidad como actores es llevar una propuesta siempre al director, ¿no? Eso siempre hago. Y también tengo mis trucos. Claro, por ejemplo, claro. no le digo al director, mira, he traído esto, ¿no? Porque nunca hay tiempo, tú sabes cómo es un rodaje. Sí, pues. Todo es así rápido. Entonces yo lo hago nada más. Lo hago de frente y el director, ya, muy bien, dice. Porque sí, al comienzo, mire, he pensado que mejor hago. No, no, Silvia, así nomás. Uy, no, pero ni siquiera he visto mi trabajo, lo que he traído. Entonces, no, yo lo hago. De frente lo hago y ya está, ¿no? Y sobre eso, sí, está bien, y ya el director empieza a trabajar sobre eso, ¿no? Ese es mi truco. Silvia, ¿cómo ves ahora el panorama del cine? Tenemos varias películas peruanas en cartelera. ¿Hay 11? La cual sorprende, sí, creo, o 9. Sí, creo. No sé, pero son un montón. Son bastantes, creo que vienen otras. Yo algo de Perú, no sé qué. Bueno, hay varias. Hay varias. Y diversas. Sí, bueno, el cine al que lo llaman regional, ¿no? Que no debería haber esa división de llamarse cine regional. Bueno, ¿no? es cine en realidad. Pero ¿no? es cine, pues, ¿no? Pero bueno, ya. El cine fuera de Lima, en todo caso, está creciendo. Y es bonito porque ahora se ve más jóvenes, ¿no? Antes siempre eran, digamos, los mismos directores que hacían películas, que ya ahora están mayores, pero ahora hay jóvenes ya trabajando, haciendo cine, incluso haciendo cine con su celular. Sí. ¿No? Aprendiendo a través de las redes. ¿Por qué juzgar de que aprenden por YouTube? Porque no hay que juzgar eso, porque no hay escuelas de cine, no hay escuelas de actuación que abunden en nuestro país, ¿no? Acá en Lima hay, en Trujillo hay, en Arequipa creo que también hay, pero no hay. Bueno, donde yo he viajado, que he estado grabando, no hay. No hay en Chiclayo, no hay en Puno, no hay en Cusco, en Huaraz, o sea, en Huancayo. Claro, una escuela de cine como tal, en realidad no hay en ninguna parte, y tampoco escuelas de país. actuación. Claro. Tampoco escuelas de actuación, o sea, no hay, ¿no? Entonces, ¿qué les queda? Aprender de redes, y no está mal. Todo lo que sea para aprender es bueno, ¿no? Me gusta trabajar mucho con los jóvenes que recién están empezando, por ejemplo. Me gusta ver porque uno aprende también de su entusiasmo, ¿no? Y uno siente que empieza también de cero con ellos, ¿no? Y no hay que olvidar eso nunca, creo, ¿no? Bueno, también has estado en otra película, ¿no? Que se estrenó ¿En cuántas has estado que se estrenaron ahorita en el Festival de Cine de Lima? Sí, bueno. A media calle también, A media ¿no? calle, sí. A media calle, qué lindo. Lo grabamos en Huancayo. Ajá. Ay, esa película está bien linda, realmente. Hay chicos que recién han actuado y han hecho muy bien su trabajo. Estos jovencitos que hacen de músicos. Me gustó mi personaje también, que es una enfermera que bota a su hijo de la casa, ¿no? Que no es fácil. Me gustan esos personajes de esas mamás que Claro. oye, yo soy muy querendona, pero de esas mamás que no, que son así fuertes, ¿no? Que si tienen que tomar decisiones fuertes como la de botar a su hijo, lo hacen. O sea, son difíciles, pero me gusta lo difícil. Y por ejemplo, si te encuentras con un papel, o sea, si te proponen algo, ¿el papel tiene que empatar contigo o finalmente le vas buscando el enlace? Claro, no tienen,
Si no se parecen a mí mejor, como Matilde de Reinaldo Claro. Cortijo, que no tiene nada que ver conmigo, o el de Amelia Calle también, que es un personaje difícil, ¿no? Que tiene un esposo alcohólico, que no se entiende con él, que pelea, que terrible. Pero me gustan esos personajes más bien que no tienen nada que ver conmigo, nada. Porque ahí es mi trabajo, ¿no? Ahí empieza mi trabajo, es un reto. Ahí empiezo a ensayar en mi casa. Yo tengo un espacio que es mi caja negra, así como tu espacio cinero, bonito también, donde allí yo me tiro al piso y empiezo a crear. Eso es lo que me gusta. Por eso me gusta lo difícil, pues, porque ahí empiezo a trabajar. Y me has contado un poco de tu familia, de sus procedencias, por ejemplo. ¿Y cuál es tu costumbre? ¿Cuál es esa costumbre o tradición que te hace emocionarte o conmoverte, por ejemplo? Reunirme, reunirme con mi familia, hacer reuniones en mi casa o... ¡Ay! Tocas una fibra. Lo que pasa es que siempre nos reuníamos en casa con mi mamá, toda la familia, somos 9 hermanos. Y siempre hay gente, porque algunos hermanos pues han migrado, pero otros hermanos están aquí y ya tienen hijos, entonces seguimos siendo 9 o 10 los que nos reunimos y hemos crecido 9 con mi mamá 10, pero es bien gracioso porque siempre que nos reunimos, a ver cuántos somos, o somos 9 o 10, es una cosa así de locos. Entonces esa es mi costumbre, ¿no? Reunirme en familia, llevar algo de comida para compartir, conversar, recordar cuando éramos pequeños, era hablar con mi mamá. Ay, y bueno, mi mamá falleció el año pasado, entonces extrañamos eso, ¿no? Sí. Bueno, es todavía que el tiempo nos ayude a, Sí. no sé si a acostumbrarnos, no creo, pero al menos a llevar el dolor al buen recuerdo, ¿no? Sí. Bueno, cuando hablamos de mi mamá, por ejemplo, con mi familia, al comienzo un poquito que nos da pena, la recordamos, pero después nos reímos mucho. Es que mi mamá era muy chistosa. Así. Sí, mi mamá era muy graciosa, o sea, siempre hacía bromas y además era muy irónica también, muy inteligente, era muy irónica y nos reíamos. Y eso, creo que ese es el recuerdo que tenemos todas con mi mamá, ¿no? Que era pura risa. Y que incluso recordamos, digamos, momentos un poco así como difíciles de familia, ¿no? Pero mi mamá siempre se reía. O sea, eso creo que recordamos siempre, ¿no? Sí, eso es bonito. Gracias, Silvia. Gracias.